Hola guapas, vamos a ver cómo hacer un gráfico como este, que es un gráfico de rectángulos. Sirve para representar datos que estén ordenados de forma jerárquica o también, como en este caso, para representar los valores de un todo. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de todos los restaurantes con 3 estrellas Michelin organizados por países y aquí podemos ver el gráfico de rectángulos que representaría mediante rectángulos, pues la cantidad que correspondería a cada país. Vamos a ver cómo se hace. Primero lo voy a eliminar pulsando la tecla suprimir y voy a seleccionar todos los datos sin encabezados de ninguna clase para hacer el gráfico. Nos vamos a ir al menú insertar. Dentro del grupo gráficos nos vamos a ir a gráficos jerárquicos y dentro de esta categoría vamos a elegir rectángulos. A partir de aquí lo podremos personalizar. Para que se pueda ver mejor, lo voy a mover a una hoja individual. Me voy a ir dentro de diseño de gráfico a mover gráfico y lo voy a mover a una nueva hoja, de manera que lo vamos a ver de forma individual y un poco más grande. Bien, este gráfico se compone de 3 partes que son el título de gráfico, las etiquetas de datos y la leyenda. El título de gráfico lo vamos a suprimir y la leyenda también porque es una información que ya está implícita en el propio gráfico. Bien, una vez eliminada, lo que vamos a ver es qué otros aspectos podemos configurar. Por ejemplo, las etiquetas. Ahora solamente nos están enseñando el país, pero el valor no lo vemos. Aparece representado en el tamaño del rectángulo y si ponemos el ratón encima sí nos pone el valor. Le vamos a dar doble clic para que se nos abra el cuadro de propiedades y lo que vamos a ver aquí es que se nos abre directamente en el formato de la etiqueta y desde aquí podemos activar el valor que lo que hará es que al nombre del país le acompañe también el número de restaurantes con 3 estrellas Michelin. Como os decía, estos gráficos tampoco tienen muchos más aspectos a configurar y lo que nos vamos a centrar va a ser en lo que son los datos. Voy a volver a dejar este gráfico en la hoja donde están los datos y nos vamos a ir a una lista de datos donde, también hablando de estrellas Michelin, lo que he hecho es clasificar algunos de estos países según los restaurantes que tiene de 3, de 2 y de 1 estrella Michelin. Cada conjunto de datos va encabezado por el nombre del país y esto ya nos serviría para poder hacer un gráfico de rectángulos. Nos vamos a ir al menú insertar, gráficos jerárquicos, rectángulos y ya estaríamos viendo este modelo general a partir del cual podemos ir haciendo cambios, pero ya vemos cómo ha representado la información. En este gráfico lo que estamos viendo es que al haber marcados a representar, lo que hace es que representa con un solo color el conjunto de datos de un país y dentro de ese rectángulo aparece dividido en otros rectángulos más pequeños que representan los restaurantes de 1, de 2 y de 3 estrellas Michelin. Y así por cada uno de los países ordenados según el volumen total de restaurantes que tienen. Bueno, esto sucede porque la información está de alguna manera agrupada, pero si esta lista de datos, por ejemplo, fuese a la cinta de opciones datos, a ordenar y filtrar y le dijese que me lo ordenase de la Z a la A, el gráfico ya no tendría ningún sentido. Con lo cual hay que buscar cómo disponer la información de manera que el gráfico lo pueda interpretar. En este caso, para poderlo ordenar, lo que tendríamos que tener es repetidos los datos de manera que se agrupen. Voy a rellenar la columna completa de manera que delante de cada país va a ir el nombre del país encabezando la fila. Si ahora desde el menú datos vamos a ordenar y filtrar y lo ordenamos en orden descendente, veremos cómo el gráfico ha cambiado, pero realmente sigue siendo un gráfico apropiado. Es un gráfico eficaz porque sigue representando cada país con el volumen que le corresponde y dividido en las 3 categorías. Lo importante no es que la información esté ordenada, sino que esté agrupada, que toda la información que corresponde a un mismo país esté junta. Vamos a ver esto mejor en este otro conjunto de datos en el que tenemos la misma tabla que la anterior, pero encabezada por el nombre del continente en el que se ubica. Bueno, la información está ordenada por el nombre del país y vamos a ver qué pasa si vamos a insertar gráfico jerárquico, gráfico de rectángulos.
En este modelo de gráfico ya estaríamos viendo que algo no está bien porque tenemos dos veces repetido el área de Europa y en este caso es porque siguiendo la secuencia de datos encuentra una serie de información encabezada con Europa y luego más abajo otro conjunto de información agrupada bajo el concepto de Europa. Y bueno, pues claro, lo ha hecho correspondiente a cómo están agrupados los datos. Para que nos salga bien, voy a colocar la celda activa en la columna del continente, me voy a datos, ordenar en orden ascendente y ahora sí estaríamos viendo la información un poco mejor. Lo que sí que es cierto es que no estaríamos viendo los nombres de los países. Podemos en este caso cambiar lo que sería el aspecto del gráfico. Si le damos doble clic, podemos acceder también a ver la opción de pancarta. Vamos a ver cómo queda. Y de esta forma estamos viendo que ahora hay una especie de rectángulo general que abarca a todo lo que tiene que ver Europa. Pero como vemos, no aparecen representados de ninguna de las maneras los nombres de los países. Sabemos un rectángulo, pero no sabemos que en este caso corresponde a Francia. Quizás cuando tenemos información tan jerarquizada, este tipo de gráfico no sea el mejor. Y a modo de ejemplo, porque ya lo explicaré en otro post, hay otra forma de poder representar estos datos con lo que se denomina un gráfico de proyección solar. Bueno, voy a, seleccionando los datos, aplicar este modelo de gráfico y aquí estaríamos viendo, bueno, lo voy a cambiar de ubicación para que lo podamos ver más grande y estaríamos viendo cómo se representa en este caso los nombres de los países. Pero esto lo veremos en otro momento. Espero que os haya gustado y os haya resultado útil. Un beso, guapas.